Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Bienvenidos a una nueva clase. La clase de hoy vamos a ver el tema de pilas con la clase Stack en Java. Es otra estructura de datos que vamos a poder utilizar en nuestros programas con el lenguaje de programación Java. Entonces vamos a ver ese concepto el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es una pila? Una pila, stack en inglés. Es lo que viene siendo una pila, es parte de los tipos abstractos de datos, que acá lo estoy abreviando como TDA. Entonces es parte de estos tipos abstractos de datos y es una lista ordenada o estructura de datos en la que el modo de acceso a esa información o a esos elementos es del tipo LIFO, utiliza una lógica que viene del inglés LIFO, que viene last in, first out, que nos quiere decir que el último en entrar es el primero en salir, que más bien que permite almacenar y recuperar datos en esta estructura de datos que son las pilas. Esta estructura con los tipos abstractos de datos se usa en multitud de ocasiones en el área de la informática debido a su simplicidad y ordenación implícita de la propia estructura que son las pilas. ¿Ok? Entonces, más que nada de eso trata esta estructura. Acá igual nos dice que en todo momento solo se tiene acceso a la parte superior de la pila. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que al último objeto apilado, que va a ser denominado o llamado TOS, que viene, o más bien, que viene de las siglas of Stack en inglés, que en español quiere decir a veces llamado tope, ¿vale? Lo podemos conocer como tope. Y a esta operación, o más bien la operación consiste en ir sacando o sacar, permite la obtención de este elemento, que es retirando de la pila o permitiendo el acceso al siguiente elemento. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que va a ser apilado con el objeto anterior, que pasa a ser el nuevo tope, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos una pila de 5 objetos y quitamos el que quedó hasta encima, el siguiente, que fue el cuarto, pues ya va a tomar en este caso se puede decir que el tope, ¿no? Porque va a ser el nuevo tope, ¿vale? Por eso lo conocemos como TOS, que es el tope de la pila, ¿vale? Por analogía, con objetos cotidianos, una operación apilar equivale a colocar, por ejemplo, un plato sobre una pila de platos. Entonces, y una operación de retirar, pues es a quitarlo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una pila o una pila de platos o una torre de platos, así para que quede más entendido. Y si retiramos un plato, ese vendría siendo el tope, ¿no? Así sucesivamente, conforme vayamos quitando más platos de esa torre de platos, ¿ok? Para que quede más entendido. ¿Y para qué vamos a ocupar las pilas? Pues vamos a ocupar las pilas o estas estructuras llamadas pilas nos sirven para esto, o los vamos a ocupar para las siguientes acciones. Una de ellas va a ser la evaluación de expresiones en notación postfija, que lo conocemos como notación polaca inversa. Otra de ellas es para reconocedores sintácticos de lenguajes independientemente del contexto en el que se maneje. Y la otra es para implementación de recursividad, ¿vale? Para para eso es lo que vamos a utilizar las pilas. Ahora, las operaciones con pilas, una pila cuenta con dos operaciones imprescindibles muy importantes, que es la de apilar y la de desapilar, ¿vale? A las que en las implementaciones modernas de las pilas pues se suelen añadir más de uso habitual, y esas operaciones son las siguientes. Por ejemplo, crear nos va a permitir crear la pila, en este caso vacía, que puede ser a través de un constructor o a través de un objeto de la clase stack. El tamaño pues nos regresa el número de elementos de la pila con .side, ¿vale?
Apilar pues se refiere a añadir elementos a la pila con el método push. Desapilar o quitar o retirar, que son sinónimos. Esto elimina elementos de la pila con el método pop, que también aparte de eliminar, nos obtiene ese elemento o el último elemento de la pila, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está la torre o la pila y el último elemento, obtiene el último elemento y lo va quitando y así sucesivamente. Cima devuelve el elemento que está en la cima, o sea, hasta el último de la pila, que viene siendo el tope, y lo vamos a obtener con el método pick, que nos va a obtener el último elemento de la pila, o sea, el tope de nuestra pila. Y vacía, pues nos devuelve true, o que es lo mismo que cierto, si la pila está vacía, o falso en caso contrario, si la pila está llena. Y eso lo vamos a poder hacerlo con el método empty, que simplemente nos va a decir si está vacía o está llena la pila, ¿vale? Y así es una representación de cómo sería una pila, ¿no? Donde les decía yo, viene siendo como una torre de elementos de una serie, pueden ser uno o varios elementos, y pues apilar se refiere a ir agregándole o añadiendo elementos a la pila o a la torre para que se quede más entendido. Y desapilar pues es quitar o eliminar esos elementos, y como podrán ver, pues sí, el último elemento es el que va a quedar hasta arriba, ¿no? Que viene siendo este. Entonces ese vendría siendo el tope, ¿ok? Pues vamos a explicarlo de forma más práctica en el programa de Eclipse. Acá yo ya creé un programa, un proyecto que lo llamé pilas, un paquete que lo llamé paquete y una clase que lo llamé main, que va a contener el método public static void main, que recuerden que es el principal, el cual va a ejecutar todas nuestras clases externas o clases que tengamos con herencia. En este caso no vamos a utilizar herencia, pero no lo había explicado en otros temas anteriores. Entonces acá explico que es muy importante utilizar el método main, porque acá se van a ejecutar todos nuestros métodos que tengamos en otras clases. Entonces acá igual vamos a importar, para poder utilizar la clase stack, vamos a importar con la palabra reservada import java.util.stack, ¿vale? Punto y coma. Ok, y ya con eso vamos a poder utilizar la clase stack. Entonces acá, pues los métodos de la clase stack, como les decía yo, push nos va a permitir añadir o agregar elementos a la pila. Pop nos va a devolver el último elemento y también va a ir vaciando la pila. Pick simplemente nos va a obtener o nos va a mostrar el último elemento que tiene nuestra pila. Y el método empty, que simplemente nos va a enviar si está vacía o está llena nuestra pila, si tiene elementos o no tiene elementos, ¿ok? Entonces acá, como les decía yo, la forma en este concepto de pilas, para poder, pues, de cómo se maneja el llenado de información hacia las pilas, que utiliza para ese proceso de ingresarle elementos, lo hace a través de una lógica que la lógica que utiliza es LIFO, porque utiliza esa lógica, que quiere decir que viene de last, como les decía yo, last in, first out, ¿no? Que quiere decir que el último en entrar es el primero en salir, ¿vale? Por eso ese último en entrar viene siendo el tope. Entonces esa es la lógica que utilizan las pilas, que el último en entrar es el primero en salir de la pila, ¿no? El último elemento en entrar es el primero en salir. Entonces ese es el procedimiento de cómo nosotros podemos manejar la información en una estructura llamada pilas. Entonces para crear un objeto vamos a utilizar la clase stack, y lo vamos a llamar pila igual a new stack entre paréntesis punto y coma, ok. Entonces ahí ya creamos un objeto que lo estamos llamando pila de la clase stack,
Entonces nosotros ya podemos crear o añadirle elementos con este objeto, mandando a traer el método push. Y acá, por ejemplo, vamos a ingresar una cadena, la vamos a poner como nombre cadena, ¿ok? Y acá vamos a agregar otro, igual con el método push, que recuerden que es para añadir elementos. Acá le vamos a agregar un elemento, por ejemplo el 20, que puede, acá los elementos que podemos agregar a una pila pueden ser de tipo numérico, de tipo cadena, que son string, pero también objetos de la clase object. Entonces acá, como este es el primer elemento que estoy ingresando, este va a recibir el índice 0, ¿ok? Es el primer elemento que estoy ingresando a la pila. Ahora, el segundo va a recibir el índice 1, ¿ok? Y acá vamos a agregar otro más, otro elemento más, que con el método push. Y acá vamos a agregar otro dato, por ejemplo, un 200, punto y coma. Y este pues va a recibir el índice 2. Vamos a agregar otro más. Y este, por ejemplo, vamos a agregarle otra cadena que vamos a decirle palabra. Y este recibiría el índice 3, ¿no? En este caso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos mandar a obtener el último elemento de la pila, pero antes de ver el último elemento de la pila, vamos a poner acá un comentario, que acá igual hay que tener en cuenta, o cabe mencionar que solo se puede ver el último elemento de la pila, ¿no? ¿Vale? Eso cabe recalcarlo, que solo podemos ver el último elemento de la pila, y también que con el método pick solo permite ver, y con el método pop nos permite obtener los elementos y también vaciar esos elementos de la pila. Entonces acá, si ahora sí vamos a poner, si queremos ver el último elemento de la pila, vamos a utilizar un system.out.println, y acá mandamos a llamar pila.pick punto y coma, ok. Pero acá igual me faltaba poner un mensajito que diga el último elemento de la pila es dos puntos, espacio, y aquí le decimos más lo que tenga el objeto pila. Con el método pick me va a permitir ver el último elemento en la pila. Ahora también voy a crear un ciclo while para poder manipular cómo vaciar y obtener los elementos y vaciar los elementos de la pila. Y acá voy a utilizar una condición que diga que mientras pila punto, acá vamos a utilizar el método empty, que nos va a permitir, mientras pila tenga contenido, o sea, por eso le vamos a poner igual a false, o sea que mientras pila no esté vacía, va a seguir haciendo lo siguiente. Vale, mientras la pila tenga contenido, eso que es lo que estamos evaluando acá, mientras pila, recuerden que el método empty nos permite ver si está vacío o está llena la pila. Entonces acá le estamos diciendo, mientras pila no esté vacía, o sea que tenga contenido, pues que mande a imprimir para que nos obtenga los elementos con el método system.outPrintln con pila.pop, ¿vale? Que ese método, recuerden que tanto nos va a permitir
pues obtener los elementos, pero al mismo momento va a ir vaciando la pila. ¿Ok? Entonces si lo ejecutamos, vamos a ejecutar nuestro programa. Como podrán ver, acá nos dice que el último elemento de la pila es palabra, ya que este fue el último elemento que se agregó a la pila, ¿vale? Es el que quedó como tope hasta la parte de arriba de nuestra pila. Y de ahí, en el ciclo while, que estamos poniendo la condición en el ciclo mientras, que estamos diciendo mientras nuestra pila, con el método empty, verificamos si está vacía. Si no está vacía nuestra pila, va a ir eliminando y obteniendo esos elementos de la pila. Cuando ya no se cumpla la condición, o sea, cuando ya esté vacía, cuando ya sea igual a false, que ya no esté llena la pila, ya se sale del ciclo, ¿no? Entonces acá lo que hace es que nos obtiene el elemento que fue palabra, ¿ok? Nos obtiene el último elemento y lo manda a imprimir. Después, como ya no está palabra, se supone que ya lo vació. Ahora el último elemento que quedó como tope fue el 200, que tomaba, que le indicamos que iba a tomar el índice 2, no los obtiene y lo elimina o lo vacía, que es lo mismo que desapilar o eliminar. Y ahora el siguiente elemento, el último elemento de la pila, pues vendría siendo el 20. Igual nos los manda a imprimir, que lo obtiene con el método pop y lo elimina. Ahí ya nuestro último elemento de nuestra pila pues ya vendría siendo cadena. Y como les decía yo, por eso es que utiliza la lógica para acceder a los elementos de nuestra pila. El último en entrar es el primero en salir. Pues este es el último en entrar, ¿vale? Y fue el primero en salir. Y este fue el primero en entrar, ¿vale? El primero que agregamos, pero fue el último en salir, ¿no? Entonces esa es la filosofía o la lógica de cómo trabaja esta estructura de datos que son las pilas, ¿vale? Que les digo que utiliza esta lógica de cómo ingresar o sacar datos de la pila, que nos utiliza la lógica LIFO, que el último en entrar es el primero en salir, ¿ok? Entonces espero que se haya entendido el tema de pilas. Hasta acá le vamos a dejar con la clase de hoy, y pues nada más quedo agradecer por su tiempo, y si tienen alguna duda pues me la pueden hacer saber personalmente o por el grupo, y para explicarlo con otro ejemplo si es que no quedó entendido. Y pues nada más, igual recordarles que me envíen sus evidencias para los que faltan, y pues nos vemos en la próxima clase. Bonito día.